Muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos encontramos reunidas y reunidos para una nueva sesión de nuestra ciclo de charlas magistrales mano a mano sobre la política sobre igualdad de género y no discriminación del GTG, Grupo sobre Igualdad de Género y no discriminación de la OLA-CEFS. Mi nombre es Daniela Santana y como cada primer miércoles de cada mes les acompaño en esta sesión. Tuve el placer de conocer a varias y varios de ustedes en Paraguay, que están ahí reunidos en la sala, así que un especial saludo, ponerle cara a quienes nos están viendo. Para comenzar, voy a presentar y a dejar con las palabras de inauguración hoy a la Secretaria General de la Contraloría General de la República de Chile, quien en su capacidad de FS líder del eje que hoy revisaremos, que es el eje de gestión de personas, se va a dirigir a todas y todos ustedes para poder comentar y dar el contexto sobre la conversación que hoy tendremos en torno a esta materia. La señora Nelly Salvo, como les conté, es además una destacada abogada y ha liderado un importante trabajo en la Contraloría chilena en esta materia, así es que, sin más, secretaria, por favor, todo suyo el micrófono. Buenos días, Daniela, buenos días a todos y todas. Les doy un caluroso saludo desde acá de Chile. Nosotros con un tiempo un poco nublado, supongo que en otros lugares estarán con mejores temperaturas de las que nosotros tenemos hoy. Bien, el tema que nos ha convocado hoy a conversar es acerca del eje de gestión de personas. Nosotros consideramos, y eso sabemos que es una realidad para todas las instituciones que conforman, es que reconocer a las personas como el principal valor de las instituciones es lo que realmente nos mueve. Nosotros entendemos que las personas son el centro de nuestras instituciones y que además sus conocimientos, sus competencias, el valor que cada uno puede aportar, claramente ayuda a dar un mejor valor público a nuestro trabajo y también a hacer un mejor servicio. Y bueno, y dentro de ese marco, de este eje de gestión de personas, se encuentra esta perspectiva de género que también creemos que es uno de los elementos que debe mover nuestras políticas de gestión de personas. La política con perspectiva de género tiene un sentido, y es que la mayor parte o una gran parte de las personas que integran nuestras instituciones son mujeres. Por lo tanto, cuando hacemos una buena política enfocada a las personas, estamos haciendo una buena política para las mujeres, pero también para los hombres y en general para nuestra institución y para nuestro sistema. ¿Qué significa esto? Crear condiciones de acceso, pero también permitir el desarrollo profesional y también aportar a una mayor igualdad que también logre en algún momento o encaminarnos hacia romper los techos de cristal. Las materias de género tienen importancia, no solo las de género, sino las de género, las de diversidad y las de inclusión, tienen un rol importantísimo en nuestras políticas de personas, porque están basadas en la dignidad de cada uno de los seres humanos que conforman nuestras instituciones. De ahí entonces que si hacemos una buena política enfocada en una perspectiva de género, de diversidad e inclusión, vamos a hacer mejores instituciones. Por eso mismo, nuestras estrategias y nuestros objetivos deben estar basados también o deben contener un enfoque de género. Y la pandemia en ese sentido profundizó mucho más las brechas que existían entre hombres y mujeres, y nosotros hemos visto diariamente cómo los mayores obstáculos, la doble presencia de las mujeres, la imposibilidad de muchas veces venir al trabajo porque debían cuidar a niños, porque debían cuidar a personas mayores, implica por supuesto un retroceso para las mujeres, pero no solo para las mujeres, sino también un retroceso para todas nuestras instituciones y finalmente para un país. Por lo tanto, con este eje nosotros buscamos impactar gradualmente en el ciclo de vida laboral. Ahora, ¿cómo creemos que debería ser esa perspectiva? ¿Cómo deberíamos introducir esa perspectiva de género? ¿En qué parte del ciclo de vida? La verdad es que creemos que es en todo el ciclo de vida laboral. Eso implica que debemos realizar acciones, que debemos realizar medidas, que debemos movilizarnos desde que las personas, desde que las mujeres ingresan a la institución hasta que las mujeres egresan. Por lo tanto, debemos preocuparnos tanto de sus condiciones de ingreso como su desarrollo dentro de la institución y también en el momento en que estas personas
se alejan de la institución por motivos de jubilación u otros. Nosotros como FS hemos creado el proyecto de gestión integrada de personas para nuestra FS chilena porque consideramos que era realmente fundamental para darle soporte y salida a otros proyectos de nivel estratégico. Creemos que si nosotros no nos preocupamos primero de las personas que conforman nuestra institución, difícilmente vamos a lograr que otros objetivos estratégicos, que otros proyectos estratégicos vean la luz y que finalmente tengan éxito. En ese sentido, nosotros hemos querido liderar el eje de gestión de personas en el entendido que nosotros podemos aportar desde nuestra experiencia, porque ya hemos venido implementando este proyecto estratégico institucional de la gestión integrada de personas, pero también porque queremos retroalimentarnos. Entendemos que la realidad de todas las instituciones debe también nutrir y colaborar en las experiencias que tienen las demás. En ese sentido, por lo tanto, nosotros instamos a las aproximaciones y también a obtener lecciones de lo que pueden estar viviendo en estas materias de género, diversidad e inclusión otras FS. La implementación de la política sobre igualdad de género y no discriminación, por lo tanto, lo que ha buscado es visibilizar a las personas dentro de nuestra institución. ¿Y por qué creemos que es tan relevante? No solo también por lo que decía anteriormente, por tener, digamos, mayor éxito en otros proyectos estratégicos, en otros objetivos estratégicos, sino porque además creemos que las personas que trabajan más contentas, más alegres y más felices en su entorno laboral, trabajan mejor, dan un mejor servicio y ayudan a que nuestra institución entregue un mejor servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, junto con la legítima y necesaria mayor eficiencia y productividad que debemos dar como institución, tenemos que buscar también recobrar la dignidad y la inclusión para resguardar y para instar a que en nuestras instituciones las personas trabajen a gusto, trabajen contentas, trabajen más felices. Esto entendemos que es un camino continuo, nosotros estamos recién comenzando, hemos hecho diagnósticos, sabemos que el trabajo es muy arduo, pero nuestra aspiración es cambiar la cultura, porque sabemos que solo llegando a cambios en la cultura organizacional podremos hacer mejores instituciones. Gracias. Muchas gracias, secretaria, por su inspirador discurso de apertura. La verdad es que nos deja con varias cosas para reflexionar y también con la claridad que si existe voluntad y si existe esta verdadera orientación desde las EPS, hay cosas que se pueden hacer. Y para poder ver efectivamente qué cosas se pueden hacer en la gestión de personas y todo el ciclo de vida laboral, así como usted adelantaba, tenemos nada más ni nada menos que a dos personas expertas hoy que nos acompañan, que son parte del equipo para que todas y todos quienes hoy se conectan conozcan, son parte del equipo de la Secretaría General y están trabajando en un proyecto sobre gestión integrada de personas, y es por eso que trabajaron arduamente, no solamente en la implementación de algunas de las cosas que señalaba la secretaria, sino que también en la elaboración de las recomendaciones de este eje de la política GTG, que hemos conversado latamente durante todos estos meses. Así es que hoy nos acompaña, voy a poner acá la gráfica, Loreto Basaure, quien probablemente también quienes han trabajado en el CCC conocen. Ella es jefe del Departamento de Capacitación de la Secretaría General de la Contraloría General de la República de Chile. Y también está con nosotros Christopher Sequeira, que es encargado de la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Contraloría General de la República de Chile. Como les decía, ambos les une el trabajo bueno, en varias materias, pero en este caso en particular, en el proyecto de gestión integrada de personas, y para que nos cuenten un poco, Loreto y Christopher, sobre cómo se concibe, de qué va, qué significa, qué implica un ciclo de vida laboral. Muy bien, gracias Dani. Antes de entrar de lleno a nuestro conversatorio, en realidad, quisiéramos explicar, y debido a que efectivamente el eje de personas es el eje más extenso, queremos
y tengamos la misma, partamos de la misma claridad con los temas. Entonces le doy el pase a Cris para que pueda presentar las primeras etapas del ciclo. Ok, buenos días o buenas tardes a todas y a todos. En esta gráfica se representan, claro, todas las distintas etapas del ciclo de vida, y vamos a partir describiendo brevemente cada una de ellas. Inicia este ciclo la planificación de la dotación. Nosotros quisimos incorporarla porque como una primera acción, pues lo consideramos súper importante porque tiene que ver con hacer un análisis de la dotación de nuestras instituciones para poder conocer quiénes son las personas que las integran, si existen brechas, cuántas mujeres, cuántos hombres son, cuántas jefaturas, cuál es su rango etario, entre otros antecedentes que van a servir para poder tomar posteriores decisiones que van a afectar cada una de las siguientes etapas del ciclo de vida. Por eso es muy importante. Luego tenemos el reclutamiento y selección, que claro, este ya es mucho más conocido, es un proceso del ciclo de vida laboral en el cual, cierto que hay ciertos criterios y requisitos que están definidos previamente y que van a servir para reclutar y seleccionar a las personas más idóneas y calificadas para ingresar a nuestras instituciones. Posteriormente, tenemos la etapa de inducción, ¿cierto? La etapa de inducción busca básicamente que las personas puedan adherirse a las normas, a los valores de nuestra organización, y también tiene por objetivo sentar una línea base para que todas las personas puedan partir su carrera laboral en igualdad de condiciones y conocimientos, ¿ya? Posteriormente tenemos la etapa de gestión del desempeño y rendimiento, y este es un proceso que tiene que ver obviamente con la evaluación del desempeño, pero que al final lo que busca es que todas las personas puedan alinear su desempeño con las prioridades, las necesidades y los objetivos de la institución. Y por cierto que este proceso debe contar con criterios basados en las conductas e indicadores que sean observables, que puedan ser medibles y a la vez cuantificables. Ahora los voy a dejar con Loreto para continuar con el resto de las etapas del ciclo de vida. Muchas gracias. Bueno, las 4 etapas finales del ciclo de vida tenemos en primer lugar capacitación y formación, que bueno, este es un proceso continuo que busca entregar conocimientos y habilidades a las personas funcionarias de las distintas FS y que permitan potenciar su desempeño y su desarrollo laboral. Luego tenemos compensación, incentivos y remuneraciones, donde está principalmente el proceso de promociones, que es un tema complejo que tratamos también en el eje de gestión de personas, y que su finalidad es reconocer y valorar a las personas de la institución en relación a sus méritos, su capacidad técnica, sus conocimientos, sus habilidades, la antigüedad que tienen en la institución también, y que entrega, tal como el nombre lo dice, o una compensación, un incentivo o una remuneración por el trabajo que desempeña. Luego tenemos el eje de ambiente laboral, que este busca o tiene por finalidad reconocer y concientizar la importancia de un ambiente laboral sano en los espacios de trabajo y que este ambiente laboral debe ser gestionado también para permitir un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Y finalmente tenemos el egreso y la desvinculación, que está asociado principalmente al término de la relación laboral entre una persona funcionaria y las distintas FS o instituciones, y aquí es muy importante que este sea llevado a cabo de forma oportuna y con respeto a la dignidad de las personas. Ese sería nuestro ciclo de vida, Dani, inicial, para que todos estemos claros de cuáles son las distintas etapas que contiene. Claro, es bastante útil porque no todas las personas que estamos aquí, incluso si trabajamos cosas de género, sabemos necesariamente de recursos humanos o gestión de personas o la nomenclatura que ustedes deseen ponerle, porque también he aprendido que existen varias nomenclaturas para denominar esto. Ha sido todo en GTG un constante
constante aprendizaje. Y bueno, como ha sido la tónica siempre, y para todas las personas, casi 200 personas que nos ven en la transmisión, pero también todos nuestros colegas que están en Paraguay siempre reunidas y reunidos, tenemos una interacción preparada con ustedes a través de Mentimeter. Así es que les pedimos que en este momento vayan a la plataforma menti.com y utilicen el código 82 53 97 20. Y ahí les invitamos a responder la pregunta: ¿en cuál proceso del ciclo de vida laboral, el que acaba de contar Loreto y Christopher, considera que es más complejo o desafiante aplicar la perspectiva de género y no discriminación? Menti.com con el código 82 53 97 20. También va a estar en el chat para que puedan irnos contestando a medida que vamos conversando con Cris y con Loreto sobre el ciclo de vida laboral, para que nos cuenten un poco, por mientras entonces, ustedes ya nos contaron un poco, o sea, no nos contaron un poco, pero nos hicieron como una pincelada, porque obviamente tiene muchas cosas más complejas, sobre este ciclo de vida laboral. ¿Cómo, en su experiencia, qué elementos del enfoque de género, como adelantaba también la secretaria, se deben considerar en este ciclo de vida laboral? Ella ya nos adelantó que en todo el ciclo de vida laboral es posible, pero ¿cuáles serían estos elementos o qué estamos buscando para poder efectivamente en la práctica poder lograr esta visión? Sí, Daniela, claro. Nosotros igual consideramos que todas las etapas del ciclo de vida tienen ciertas complejidades, y en algunos puede resultar más interesante o más fácil poder partir dependiendo de la realidad que tenga cada FS. Pero en nuestra experiencia, cuando empezamos a analizar la política de género y no discriminación de la OLACEF y hacer el diagnóstico de cómo poder ir aplicando las distintas recomendaciones en cada una de estas etapas del ciclo de vida, fuimos identificando ciertos elementos que nos iban apareciendo de manera más reiterada, si bien pueden haber muchos más, pero nos dimos cuenta que habían ciertos elementos que eran, que permitían fijar un estándar mínimo, por decirlo de alguna forma. Y esos elementos los fuimos de alguna manera estandarizando y llegando a unas categorías. Ya nosotros identificamos 5 categorías. Obviamente esto es en base a nuestra experiencia, pero esperamos que también les pueda servir a las otras instituciones. Y en nuestra experiencia esos 5 elementos son, no sé si me puedes ayudar con una presentación que teníamos donde están señalados aquí, claro. Estos 5 elementos son lenguaje y comunicaciones. Los vamos a ir explicando, cada uno en detalle. El lenguaje y las comunicaciones que tiene el proceso o la etapa. ¿Cuál es el público objetivo al que está dirigido? ¿Cierto? En el número 3 también definimos un poco cuál es el equipo a cargo de la ejecución de esta etapa del ciclo de vida o de este proceso. ¿Ya? En el número 4, como cuarto elemento, ¿cierto? Está cuáles son las reglas y etapas de este proceso, si hay alguna regulación, algún manual. Y como quinto punto, si considera aspectos relacionados con la conciliación en la ejecución misma de las distintas actividades. Entonces ahora los vamos a ver un poco más en detalle, cada uno, para que podamos conocer qué preguntas nos hicimos y dónde poder mirar o buscar y evaluar en cada uno de estos elementos, pero aplicados a cada etapa del ciclo de vida laboral. Dani, si podemos pasar a la siguiente lámina, porque en realidad, más que de cada uno de estos elementos, empezar a buscar o establecer un manual o un protocolo o criterios, lo que hicimos fue, nos pareció más relevante establecer las preguntas que nos permitieran observar este proceso desde otra perspectiva, que es la perspectiva de género, diversidad e inclusión, y ver qué brechas podían existir y si existían algunas situaciones de discriminación o algún trato desigual.
Entonces, por ejemplo, en el lenguaje y comunicación, las preguntas que nos hicimos eran los manuales, los protocolos, los procedimientos escritos, las noticias de difusión, las comunicaciones, los correos, ¿cuentan con lenguaje claro, neutro e inclusivo? Nosotros entendemos que todos los procesos del ciclo de vida laboral tienen una ejecución periódica y que todos tienen una línea comunicacional, todos tienen lenguaje dentro de las distintas etapas. Entonces, este aspecto y la interacción con las personas usuarias era muy importante para revisar si es que cumplían con esta perspectiva de lenguaje neutro e inclusivo. Claro. Me parece tan interesante. Y ¿cuánto, no sé, yo aquí te pregunto, ¿cuánto creen ustedes que, a propósito también del trabajo que estamos haciendo en GTG, que tiene que ver con lenguaje inclusivo, se vienen cositas, ¿cuánta resistencia creen ustedes que existe? ¿Como qué elemento de estas etapas o alguno que sea intangible podríamos también tener en consideración? Sí, bueno, el lenguaje en sí No genera sabemos. reticencias, no sabemos la verdad, pero nosotros por lo menos en la institución o en lo que hemos estado trabajando, estamos trabajando en el lenguaje neutro, que el lenguaje neutro, que también es algo que hemos conversado también con el GTG, creemos que es la forma más simple para poder empezar a avanzar y a correr un poco el cerco de trabajar con un lenguaje que nos permita, que nos represente a todos también, y a todas, y a todos. Exacto. Cris, ¿quieres agregar algo o no? Sí, de modo general, que finalmente pueden haber a veces resistencias o dificultades o barreras normativas a veces. En el caso de la inclusión y de las personas en situación de discapacidad pueden haber barreras físicas, ¿cierto? Pero creemos que las más importantes o las que pueden calar más profundo son las barreras culturales. Y eso es un poco lo que la misma política trata de abordar, porque en todos los ejes abordamos el tema de la sensibilización y de la formación. Ahora también nosotros lo recogimos como un punto importante que vamos a tocar, pero es súper importante como punto de partida. Sí, súper importante. Veamos qué nos dijo nuestras colegas y todas nuestras compañeras de la región, que creo que va un poco en línea con lo que ustedes estaban diciendo. Mire, les muestro los resultados de el Menti. La mayoría, no, 36% estableció que reclutamiento y selección era un área donde era más complejo y desafiante aplicar la perspectiva de género. Y luego, ambientes laborales y conciliación de la vida personal y familiar. Bueno, ambientes laborales es lo que estábamos hablando recién. Donde serían menos complejos, serían inducción, en formación y capacitación, mira, y gestión del desempeño y rendimiento. ¿Algún comentario sobre estos resultados, Cris? ¿Lore? Sí, creo que responden de cierta forma a los análisis que nosotros hemos hecho también. Claro, inducción, formación, son procesos más estructurados, hay más campo donde jugar cuando uno, por ejemplo, selecciona a las personas, que, por ejemplo, no sé, los profesores y profesoras tengamos paridad. Creo que aquí hay más cosas que hacer y hay menos componentes culturales también. Creo que está asociado a lo que comentaba Christopher también. Son procesos que tenemos más manejo también para hacer ciertas cosas, pero claro, componentes culturales en temas como reclutamiento y selección o en ambientes laborales también, que ahí es esta gestión de este equipo, cómo permea el género, la diversidad y la inclusión en un equipo, en sus formas de trabajo, en sus formas de relacionarse, claramente es mucho más complejo. ¿Cris? Así es. De hecho, está súper alineado y sin el ánimo de lanzar un spoiler, pero está súper alineado con algunos ejemplos que nosotros les vamos a mostrar y vamos a profundizar. Antes de los ejemplos, entonces, sí. y perdona que te interrumpa, pero podríamos ir a ver la siguiente pregunta del Menti y así nos vamos al tiro a que nos muestren el ejemplo, por mientras todo el mundo contesta. Espérenme. Esta pregunta. ¿Cuál de todas las etapas que hemos visto consideran ustedes
que es la etapa más relevante para poder comenzar la implementación de la perspectiva de género. Vimos cuál querían ustedes que era la más desafiante y queremos saber si, por ejemplo, la más desafiante es por dónde deberíamos comenzar, o deberíamos comenzar por alguna que sea un poquito más fácil. Cuéntenos, vayanamenti.com con el código 82539720 y cuéntenos cuál de estas etapas consideran ustedes más relevante para comenzar la implementación de la perspectiva de género en sus EFS. Mientras las personas nos contestan, Cris, perdona que te interrumpí, pero a lo mejor puedes comenzar contándonos algún ejemplo concreto donde ustedes hayan podido ver los frutos de este paso, de esto que nos contabas. Cuéntanos. Sí, quisiera, si es que podemos volver a la lámina, porque ahí queríamos explicar un poco antes los pasos para pasar al ejemplo, porque creemos que los pasos son bien relevantes porque el ejemplo está estructurado en base a estos pasos. Y así va a quedar mucho más claro para todos. ¿Ahí? Y ¿Esos todas. pasos son una explicación? Exacto, Sí, claro. ya. Es que, por ejemplo, mira, en cuanto al público objetivo, como deslizamos inicialmente, es súper relevante conocer, por un lado, cómo está compuesta la dotación, quiénes son nuestras, como gestión de personas, ¿cierto? Quiénes son nuestras usuarias, nuestros usuarios, y qué características presentan en su conformación. Por ejemplo, cómo están compuestas por género, por sexo, ¿cierto? Si hay personas en situación de discapacidad, si hay presencia de población indígena, puede que en alguna de nuestras FS sea importante, porque haya harta cantidad de población indígena o nuestros usuarios externos también. Y entre otros aspectos, ¿cuál es el rango etario? Eso es súper importante también, porque dependiendo del rango etario pueden haber distintos tipos de resistencias o de facilitadores de este cambio. Y por otro lado también, este diagnóstico nos va a permitir definir estrategias, digamos, para las demás etapas del ciclo de vida y así poder subsanar algunas brechas. Loreto. Bueno, el tercer elemento que nosotros definimos y que se puede implementar en cualquiera de las etapas del ciclo de vida laboral que estábamos viendo tiene que ver con el equipo a cargo. En cada etapa existe un grupo de personas que son las responsables de implementarlo. Y en esa línea creemos que es relevante preguntarse, ¿este equipo es paritario, es diverso, es inclusivo, ya sea para implementar una capacitación, para llevar un proceso de reclutamiento y selección, para un proceso de promociones, para la planificación de la dotación? ¿Cuenta con formación en materias de género, inclusión y diversidad? Y creo que hay una tercera pregunta que no la escribimos acá, pero estoy segura que Christopher va a estar de acuerdo conmigo, que tiene que ver si este grupo comprende la relevancia y la importancia de estos temas. Porque en realidad podemos establecer podemos cumplir con todos los otros elementos que teníamos contemplados, pero si el equipo que está a cargo, el responsable de llevar a cabo este proceso, no comprende, no entiende la relevancia ni se sensibiliza con los temas de género, diversidad e inclusión, difícilmente vamos a tener una implementación que sea exitosa de la política o de cualquier iniciativa asociada a género, diversidad e inclusión. Entonces, en ese orden de ideas, creemos que la conformación de estos equipos, además del conocimiento que tienen que tener y la importancia, debe ser paritaria y debe ser diversa, porque bien sabemos que los equipos más diversos son más productivos, son más eficientes, eficaces y también son más felices, entonces probablemente pueden implementar de mejor forma cualquier etapa del ciclo de vida laboral con esta nueva mirada. Sin duda. Oigan, les cuento algo terrible. Algo apreté en el Menti, Y no que funciona. la cosa está cerrada, y ahí todo el mundo está comentándolo, y es verdad, yo que me creo nativa digital, algo eché a perder. Pero les invitamos a que nos comenten en el chat por mientras qué área de la etapa del ciclo de vida laboral estiman ustedes que es relevante para poder comenzar la implementación de la perspectiva de género. Inducción, nos dice Salomé, nos dice María del Rosario en inducción. Les recordamos que planificación de inducción. Ahí está la pregunta en el chat. ¿Cuál considera que es la etapa del ciclo de vida laboral más relevante para implementar la perspectiva de género en su FS? Capacitación y formación, inducción,
La inducción, Loreto, tú como experta en capacitación, es parte de la capacitación, ¿no? Es como la primera, el Claro. primer, ¿o no? Tal como comentaba Christopher al inicio, es la puerta de entrada, es la conexión que tiene una persona funcionaria a la institución, no solo en términos técnicos, sino también en términos de sociabilidad, de conocer a su equipo, de entender la interacción con su jefatura y con sus compañeras y compañeros de trabajo, y además entender a la institución a la que está entrando también. Entonces, probablemente es una de las etapas que nos permitiría mostrarle a estas personas funcionarias que, por ejemplo, las materias de género, diversidad e inclusión son relevantes para nosotros. Cuando tenemos una inducción, por ejemplo, que está habilitada para todas las personas funcionarias, cuando está escrita en un lenguaje neutro, cuando el equipo que está a cargo de la ejecución, por ejemplo, si tenemos formadores o formadoras y relatores, relatoras, hay paridad en ellos también. Cuando las reglas permiten que todos puedan ingresar, cuando la ejecución también, armando como este ejemplo en función de los elementos, los 5 elementos que estábamos mirando, cuando su aplicación práctica también permite que entren todos, que los horarios son los correctos, que no es, por ejemplo, una capacitación o una inducción que empieza a las 8 de la mañana cuando sabíamos que en pandemia las personas que cuidan a otros estaban, no sé, conectando a niñas y niños al colegio o tienen que ir a dejarlos al colegio actualmente. Entonces, todas esas cosas, por eso estos 5 elementos, cuando fuimos haciendo el diagnóstico con Christopher, nos dimos cuenta que iban aplicando para todos. Yo pienso en inducción y digo, ok, tiene lenguaje neutro, tengo claro el público objetivo al que quiero llegar, llega a todos o no, los procedimientos o el equipo que está a cargo, tiene esta mirada, logra verlo. Después con el protocolo, el procedimiento propiamente tal, no discrimina a nadie. Y después la parte práctica, esta ejecución, está en horarios que corresponden, a lo mejor tiene que ser virtual porque presencial puede ser complejo para otras personas, tiene accesibilidad universal en el caso que sea presencial, como que estos 5 elementos nos fueron dando el espacio de decir, mira, para cada etapa del ciclo, si miramos estos 5 elementos, podemos ver si nos pusimos los lentes de género, diversidad e inclusión o no. Claro. Claro, mira, hay un comentario interesante de María del Rosario que dice: la inducción es la presentación de la institución para el servidor público o servidora, y creo que permitiría desde el inicio concientizar a quien se suma a los equipos sobre las políticas institucionales sobre la perspectiva de género y discriminación. Claro, Totalmente. es como, sabes a la institución a la que estás llegando, ¿no? Algo así Claro. interpreto. Claro, y esa inducción debiese tener además, no es solo el contenido técnico, tal cual como dice nuestra compañera, sino que tiene que ver, por ejemplo, nuestros cursos de género que tenemos hecho y que está disponible para todas las LACEF también, debiese ser parte, por ejemplo, de una inducción, tal vez no completo, tal vez una parte, pero que se entienda que estas materias son relevantes para la institución, más allá de lo que tengan escrito, sino que en parte práctica y en términos de formación son herramientas que le estamos entregando a las personas funcionarias. Claro. Es súper importante transmitir lo valórico. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que tiene que ver con nuestro código de ética, porque tenemos un valor dentro del código de ética que es el respeto y que en su definición tiene que ver con valorar la diversidad de las personas. Entonces, partir desde allí, para todo lo demás que pueda ser técnico o formas de relacionarnos, es súper importante que esto sea nuestra puerta de entrada a la institución, desde ese lugar. Yo me acuerdo que la primera sesión que tuvimos de mano en mano fue sobre el eje de cultura ética, y llamaba mucho la atención esta visión de que es intrínseco, ¿no? Que no se puede mirar una cultura ética o no podemos hablar de una persona que cumple una función pública y que se rige por los principios éticos si es que no hablamos de una persona que efectivamente respeta la diversidad. ¿Alguna, a lo mejor, otro ejemplo que les gustaría comentarnos en torno a este ABC o estos 5 pasos? No sé cómo deben institucionalizar esos 5 pasos, ponerlos en una gráfica, compartirla a todas las CEF, me parece súper útil. Podríamos trabajar en eso el próximo año. pero ¿algún otro ejemplo que a lo mejor les gustaría comentar y compartir? Sí, habíamos pensado, perdón, dale, Cris. Sí, quizá profundizar un poco en uno de esos elementos que tiene que ver con las reglas y etapas del proceso. ¿Por qué? Porque muchos de estos procesos pueden ya haber estado regulados, puede que tengan algún manual, o si es que no están escriturados, hay una forma de ejecutarlos.
Entonces, en ese sentido, la idea es poder remirarlos desde otro enfoque y poder identificar si alguna de estas reglas que para nosotros pueden parecer muy objetivas, ¿cierto? Muy bien pensadas, pueden generar algún tipo de discriminación. De repente basta, ¿y cómo nos podemos dar cuenta? Mirando el contexto o mirando o realizando previamente este análisis de la votación que les contábamos. A veces en procesos como promociones, por ejemplo, o de postulación de algún cargo, cuando valoramos o tenemos que evaluar algún estudio, por ejemplo, estudios de posgrado, acá en Chile tenemos, por ejemplo, una realidad regional, que en regiones hay menor oferta de posgrados. Entonces, si lo incorporamos y le damos mucha puntuación, podemos beneficiar más a alguien del nivel central, donde hay más oferta académica, y perjudicar a alguna persona de regiones. Entonces, es un ejemplo súper concreto de qué cosas tenemos que mirar de nuestras reglas, porque a veces puede parecer muy objetivo evaluar un conocimiento, pero desde esa mirada, pero generar una discriminación a otro grupo. Entonces, y puede estar hasta escriturado, entonces es el momento de ir revisando y ver, ya, pero ¿cómo lo podemos reenfocar? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer que esto mida a todos por igual, o que todos puedan participar desde un mismo piso? Interesante, no lo había pensado nunca de esa perspectiva, porque me imagino que además, si luego para los cursos se les pide que las personas tengan, no sé, 3 cursos sobre X cosa para poder postular a algo, no es lo mismo alguien que ya hizo eso porque está en Santiago o en la capital, Claro. alguien que está... ¡Wow! Y es Tenemos más, muchas... si no me equivoco, recuerda que cuando vimos en los datos de la encuesta de la CEF de mujeres y pandemia, también ahí había un dato que, por ejemplo, las mujeres se capacitaron menos que los hombres, porque tienen menos tiempo libre, porque está el doble rol, por todas cosas que hemos conversado extensamente durante este ciclo de webinarios y todo el trabajo que hemos hecho en el GTG también, pero evidentemente están en una disparidad de condiciones. Entonces, cuando decimos en un proceso de promociones, claro, X cantidad de cursos, y tuvimos 2 años de pandemia, donde sabemos que hay más hombres que mujeres, ahí hay que empezar a tratar de ver cómo se nivela, hasta dónde medimos. Entonces, no podemos medir los últimos 2 años. Tenemos que hacer un análisis, pero tiene que ser, no sé, los últimos 5 o 6 años que permitan igualar la cancha para ambos, por ejemplo. Claro, claro. Al final se puede hacer es lo que decías, Loreto, como ponerse los lentes para analizar todos los procesos. Y a propósito de encuesta y de manera que podamos tener un tiempo al final para algunas preguntas, nuestras colegas de la comunidad de la CEF sabrán que nos quedamos solo con la primera encuesta, porque este fenómeno de la pandemia nos acompañó y nos acompañó, digo yo, nada que ver, nos acompaña todavía, la pandemia persiste. Y golpeó de forma diferencial a las mujeres, y un primer estudio de la OLACEF así lo indicó. Y en nuestra política, que ustedes ya bien conocen, una de las recomendaciones de la política, la 322 de hecho, es poder hacer un nuevo estudio, un estudio de seguimiento sobre cómo impactó la situación, el COVID, a las personas que trabajan en el CEPS. Porque claramente hubo un dinamismo, hay un cambio importante en las medidas de confinamiento, por ejemplo, en las medidas de flexibilidad que existen ahora en algunas EFS, y para eso, dentro del proyecto del Observatorio Género, Inclusión y Diversidad, levantamos esta nueva encuesta y hoy estamos muy contentas de poder compartir con ustedes algunos de los resultados de este estudio. Y para eso le voy a pasar el micrófono a mi colega, Gabriela Andrades, quien es metodóloga, yo le digo metodóloga, pero en realidad es socióloga, pero trabaja metodologías, para que nos presente algunos de los resultados de esta encuesta. Gaby. Muchas gracias, Dani. Voy a compartir pantalla. Me confirman cuando la vean, por favor. Todavía no. Muy bien. ¿Ahora? Ahora sí. Falta la Ahora. ampliación. Exacto. Ahí.
Bueno, muchas gracias por el espacio también. Estamos muy contentas de poder presentarles finalmente los resultados de esta encuesta. Ha sido un proceso largo, un estudio muy interesante. Les vamos a mostrar quizás los resultados más llamativos, más relevantes en las áreas que estudiamos y naturalmente el desagregado y la información un poco más amplia la podrán encontrar en el informe. Bueno, hicimos esta segunda encuesta sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en el personal de las EFS de la OLACEP. Nosotros tuvimos la primera versión que levantamos en 2020, el informe salió en 2021 y quisimos renovarlo. Uno, por renovar los datos, ver qué estaba pasando y porque la pandemia también ha tomado otro tipo de evolución muy distinto al cual estábamos enfrentados en 2020 y creímos necesario volver a estudiar este tipo de cosas. Como les comentaba Daniela, bueno, esto se enmarca dentro de la política de género, inclusión y diversidad. Nosotros tenemos un observatorio, el observatorio GID, Género, Inclusión y Diversidad, que es el coordinador metodológico de la política y que busca un poco trabajar aquellas recomendaciones que son más transversales a la OLACEP. Y dentro de esto tenemos la recomendación 3.22, que está en el eje de gestión de personas, que dice dar seguimiento a la encuesta sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 y algo que esperamos poder también realizar en unos 2 años más y poder seguir renovando esta información y ver cómo las distintas perspectivas de género se van moviendo en este ámbito. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros levantamos una encuesta, una metodología cuantitativa, perdón. Esto lo hicimos desde el 8 de marzo, el Día de Conmemoración Día Internacional de la Mujer, hasta el 29 de abril mantuvimos la encuesta abierta para todos los países de la OLACEP, todas las personas nos podían responder. Nos respondieron 6.500 personas, un número que nos alegra bastante, ya que son 1.000 personas más que la versión, que su primera versión, así que vemos un interés también por desarrollar este tipo de encuestas y este tipo de instrumentos. ¿Cómo estuvo estructurada la encuesta? Son 26 preguntas que están en 4 secciones. En primer lugar, un perfil sociodemográfico para entender quiénes son las personas que nos respondieron, el tramo etario, el nivel de estudios que tienen, si son hombres, mujeres, etc. La pandemia y las condiciones laborales, pero un poco más al ámbito laboral de las personas. Luego la pandemia y las condiciones de su vida privada, cómo somos capaces de delimitar nuestra vida personal con nuestra vida privada y qué está pasando también dentro del hogar. Y por último, el problema de preocupaciones relacionadas al COVID-19, que fue algo que estudiamos también en la primera encuesta, sobre todo con salud mental y qué es lo que le estaba pasando a la persona con todo este proceso, ya un poco entendiendo la complejidad del ámbito laboral más el ámbito personal. La caracterización, y para que vayamos entendiendo un poco quiénes nos respondieron a este instrumento. En identificación de género tenemos un 54% de personas que se identifican como mujeres. Entendemos que hay también un interés mayor, por 10 puntos porcentuales, sobre los hombres, porque que de repente sentimos que tenemos que responder este tipo de encuestas más que los hombres. El hombre fue un 44.6%, 0,3% de personas dicen que son no binarias, y 0,8 prefieren no responder. Un 0,2 ahí dicen otro, es una categoría abierta que en realidad la mayoría eran no binarias. Luego en el nivel educacional, la mayoría de la gente se concentra en que tienen licenciatura de pregrado, un 54%, más de la mitad de las personas que no respondieron, y un 38,3% de personas con posgrado, que da un poco luces de cómo está confeccionada también el personal de la OLACEP en general. Y por último, el tramo etario, naturalmente el que mayor concentra el de 31 a 40 años, 41 a 50 años el 27%, que también es el donde uno desarrolla su vida laboral, ¿verdad? Sería raro haber encontrado muchos en el tramo 18-30 o el 61 a más personas. Vamos a ver el primer ámbito, vida laboral. Vida laboral, sobre modalidad de trabajo, y esto es algo que tenemos harta diferencia en comparación a la primera encuesta, ¿dónde están desarrollando sus labores habituales las personas hoy en día? Tenemos que el 70% de las personas lo hace de manera presencial, un 20% de manera híbrida y un 8,2% solamente de teletrabajo, que bajó bastante en comparación al año 2020. Nosotros teníamos una mayoría que estaba en una modalidad híbrida, la gente que estaba presencial era mucho menor, y entendemos también que la flexibilización de la pandemia, que muchos de los países ya tienen altas tasas de vacunación, ha permitido también retornar a las labores habituales y hemos estado pasando más tiempo también en las oficinas.
De las personas que están con modalidad híbrida o teletrabajo, les consultamos también sobre las condiciones que tenían para desarrollar sus labores en su hogar. Ya nosotros sabemos que en la oficina quizás tenemos más comodidades, tenemos sillas de tele para escritorio, tenemos conexión a internet, pero queríamos saber qué estaba pasando con las personas que desarrollaban sus labores fuera de la oficina. Y un 24% nos comenta que no cuenta con un espacio tranquilo, cómodo y sin ruido para trabajar. No deja de ser un número menor, o sea, 1 de cada 4 personas no puede trabajar en condiciones óptimas, y naturalmente eso afecta también el desarrollo de sus funciones. Con respecto a la carga laboral, si esta ha aumentado o no, nos damos cuenta que esto lo cruzamos con género, femenino, masculino y no binario. La productividad de las cargas laborales en los hombres ha aumentado en un 48%, versus que en las mujeres solo un 44%, y en las personas no binarias un 41%. Esto no deja de llamar la atención. Nosotros sabemos que cuando los porcentajes son menores al 5%, generalmente hay un error muestral o no algo tan significativo, pero sí es importante mencionar esta baja sostenida de los hombres versus las mujeres y finalmente las personas no binarias, que es algo que se nota en todas las preguntas de la encuesta. Con respecto a la violencia en el trabajo, nosotros nos dimos cuenta que no quisimos mostrar el porcentaje, la verdad, porque creemos que el porcentaje de repente invisibiliza la cantidad de personas que pasan por este tipo de situaciones. Quisimos mostrar el número de las personas reales que estaban pasando por una situación de violencia en el trabajo. 478 personas mencionan haber sufrido violencia física, psicológica o sexual en los últimos años dentro de la OLACEF, algo que no deja de impresionar, y 392 personas mencionan haber sido testigos de algún tipo de acoso laboral o sexual. Dentro de las personas que han sido testigos o han sido víctimas, también nos dimos cuenta que en su mayoría son personas, o son mujeres, o son homosexuales, o son personas no binarias. Generalmente el hombre hetero cis no ve de manera tan obvia como vemos el resto de los grupos la violencia de género o ha sido víctima también de una situación así. Y luego, ¿quiénes han sufrido esta violencia? Y algo que también es importante mencionar, nos separamos por orientación sexual. El 7% de las personas heterosexuales han sufrido violencia dentro del ámbito laboral. Este número aumenta a 8,5% en el caso de las personas homosexuales, aumenta aún más a un 12,1% en el caso de las personas bisexuales, lo que nos llamó mucho la atención. Y las personas que decidieron no mencionarnos su orientación sexual, un 11% ha sufrido violencia en el trabajo, y creemos que también hay una correlación entre por qué no nos quieren mencionar su preferencia, su orientación sexual, perdón, y la violencia que han sufrido dentro de sus labores. En el ámbito de la vida personal, primero tenemos la delimitación de vida personal con la vida privada. Este primer gráfico creo que demuestra mucho también los discursos que se dan en relación al cuidado de las hijas e hijos de las personas. Si se fijan, por ejemplo, en el tercer espacio tenemos médico colaborativamente con otra persona en la carga equitativa, es decir, una familia heteronormada, construida bajo quizás estándares típicamente tradicionales. Nos damos cuenta que el 39% de los hombres dicen sí, mi carga es equitativa y la comparto de manera igualitaria con mi señora, versus que en las mujeres llega a ser solamente el 20%. Hay una diferencia de casi 20 puntos porcentuales, el doble de los hombres versus las mujeres. Y por el otro lado, al final tenemos Yo me dedico en su totalidad al cuidado de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos que el 50% de las mujeres nos dicen que se dedican en su totalidad, versus que en el caso de los hombres eso baja solamente un 14%. Entonces, además de las diferencias que vemos en el gráfico, tendemos a creer que hay una diferencia también de cómo entendemos esa carga equitativa. Yo no puedo suponer, y tenemos que creer también en los datos que nos entrega la encuesta, pero no deja de llamar la atención que hay una diferencia tan grande dentro de la carga equitativa versus Yo me dedico en su totalidad. Por otro lado, se dedica a otra persona ajena al núcleo familiar, en el caso de los hombres es un 19%, en el caso de las mujeres solamente un 7%. Eso también tiene mucho que ver con padres separados. ¿Quién se hace cargo de niños ni adolescentes? Claro, no es alguien dentro de mi grupo familiar, mi núcleo, pero si mi hijo está bajo una tutela de la madre, yo no me hago cargo como padre. Después, en violencia dentro del hogar, 109 personas mencionan haber sufrido algún tipo de daño interno dentro de la pandemia, además de las personas que ya le habíamos mencionado que habían sufrido violencia dentro del ámbito laboral.
Y si juntamos ambos grupos sin solaparlos, en el fondo nosotros tuvimos la delicadeza de separar a aquellas personas que están sufriendo ambos tipos de violencia, nos damos cuenta que el 8.4% de las personas funcionarias que respondieron a la encuesta ha sufrido algún tipo de violencia, o en el hogar, o en el trabajo, o en ambas situaciones. Es casi el 10%, es casi 1 cada 10 personas, y algo importante a considerar, creemos que es un número sumamente alto, no un número que ha bajado desde el 2020, se ha mantenido como un porcentaje alto, y no lo podemos dejar pasar. Con respecto a la salud mental, acá cruzamos dos variables. Las 3 primeras causas que afectan la salud mental, que son ansiedad, estrés y problemas para dormir. Y por otro lado tenemos, creo que mi carga laboral ha aumentado durante la pandemia, creo que mi carga laboral ha disminuido, y por último creo que mi carga laboral no ha tenido ningún tipo de variación. ¿Qué nos damos cuenta con esto? Por ejemplo, si cruzamos ansiedad con creo que mi carga laboral ha aumentado, hay un 53% de personas que sufren ansiedad gracias a la carga laboral que ha aumentado. Versus que cuando nos dicen, creo que la carga laboral no ha variado, se han mantenido el mismo nivel de carga laboral, esto baja a un 40%, son 13 puntos menos, algo bastante significativo. En el caso del estrés, se nota aún más. Creo que mi carga laboral ha aumentado, ha sido un 68% de las personas que tienen y han sufrido estrés, versus que en la carga laboral que ha disminuido o no ha variado solamente alcanza un 49%. Son casi 20 puntos también. Y por último, en problemas para dormir, acá también hay una diferencia amplia. Cuando creen que la carga laboral no ha variado, ha sido un 34%, versus que la carga laboral ha aumentado un 48%. Y por último, en salud mental también tenemos la lista de opciones que otorgamos nosotros en el estudio para demostrar algunos problemas clásicos esperados que también reestudiamos el año pasado, y nos dimos cuenta que las mujeres en todas las categorías tienden a no tendencia a sufrir más estos problemas que los hombres, excepto en la categoría, la primera que sale ahí, que es no tenía problemas de salud, que es esperable con los resultados que tenemos, y en el abuso de alcohol y drogas, que tampoco es un porcentaje tan alto y por lo tanto tampoco es significativo. Pero, por ejemplo, en estrés, en problemas para dormir, dolor y lesiones musculares, preocupación extrema, ansiedad, desesperanza y depresión, las mujeres por mucho sobrepasan a los hombres, sobre todo en estrés, en problemas para dormir y en dolores y lesiones musculares. No deja de ser importante considerando también la carga que esto conlleva dentro del hogar y, como les comentaba anteriormente, quienes están haciendo cargo finalmente de este tipo de labores. Lo voy a dejar hasta acá para no quitarles más el tiempo del webinar. Y por último, los invito naturalmente a que puedan descargar el informe. Esto está mucho más explicado, con mucho más detalle. Y en caso de que alguien tenga alguna pregunta, feliz de poder responderla. Muchas gracias, Gabriela, por la actualización. Gracias a este informe, en el código QR pueden ingresar directo al informe, que también ya está publicado en www.holacefs.com y en www.holacefs.com/gtg. Link directo que también le estamos compartiendo en el chat. Para quienes están preguntando por la metodología, les invitamos a revisar el informe completo, que hay una clara explicación de la metodología, la caracterización y el por qué hicimos estas preguntas. Y me parece interesante, Gaby, en los cruces que mencionabas, y que la gente que contestó, más de 1000 personas que la encuesta anterior, sostiene varias cosas interesantes. No sé si Loreto y Cris, ustedes no habían podido ver los resultados de la encuesta porque era una primicia, pero creo que todo lo que ustedes nos contaban de gestión de personas conversa bastante con lo que nos decía Gabriela, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la conciliación de la vida laboral y personal con los tiempos y los cuidados, ¿no? Porque, bueno, es mucho más visible, entre comillas, los cuidados hacia niños, niñas y adolescentes, porque implica las labores de educación también que implicó durante la pandemia, pero habían datos importantes, Gaby, sobre personas mayores también. Y ahí, por ejemplo, los horarios, como hablaba Loreto, no son tan claros. Por ejemplo, los horarios de ingreso al colegio, que tú decías no vamos a poner las clases o las capacitaciones entre 8 y 9, pero qué interesante
A lo mejor, Gaby, si puedes contarnos un poco qué pasó con los cuidados de las personas mayores en pandemia, y a lo mejor, Loreto, ahí buscar alguna forma de aplicar estos pasos en esa materia. Gaby. Sí, muy interesante la pregunta, es algo que nosotros quisimos mantener también dentro de las categorías que preguntamos. Nosotros no quisimos enfocar solamente a tengo personas bajo mi cuidado, sí, eso es una cosa, pero ¿a quién tengo bajo mi cuidado? Tengo a menores de edad bajo mi cuidado, tengo mayores de edad que necesitan un cuidado más específico, estos menores de edad son mis hijos o son, yo los cuido por razones familiares. ¿Quiénes son en el fondo? ¿A quiénes estamos cuidando? Y nos dimos cuenta que aquellas personas que cuidan personas mayores de edad, en general son personas adultas mayores que necesitan un cuidado específico, los doctores, todas esas cosas que están dentro del horario laboral, y naturalmente, igual que cómo se han comportado los datos en general, eso tiene mucho que ver también con el cuidado que conllevan las mujeres y quién se hace cargo de ese tipo de personas. Loreto, ¿quieres comentar a lo mejor alguno de los resultados de la encuesta? Sí, creo que sí, primicia para nosotros también, porque no habíamos tenido acceso a estos datos. Creo que la primera encuesta la hicimos cuando estábamos en plena pandemia, esto aquí ya hemos seguido avanzando, aunque la pandemia existe aún, pero claramente hay patrones que se repiten y que probablemente se van a mantener en el tiempo, sobre todo cuando pensamos en la conciliación de la vida personal y laboral. Claramente hay data, nos muestra que es más complejo para las mujeres que para los hombres hacer esta conciliación, cómo lograr ser productivo, que es algo que con Nelly hemos conversado largamente también en algunas otras instancias y en otros espacios también, de cómo hacerlas igual de productivas que los hombres, y creemos que esto voy a volver a nuestra, es que nos gustó igual con Christopher, pero estos 5 elementos que armamos nos permiten ir dando respuesta o haciéndonos las preguntas correctas. Pueden haber un montón más de elementos, probablemente. Felices de recibir otras iniciativas también de algunas otras FS u otras personas que puedan encontrar que hay algún paso o algún otro criterio que nos quedó, pero tanto en ambientes laborales también, si aplicamos estos criterios, creo que, o estos elementos, creo que podemos ir tratando de avanzar, y me parece muy relevante también no dejar de preguntar, no dejar de preguntarnos, ni dejar de preguntarle a la gente, saber si si estamos logrando algo con esto, ¿no? Con estas preguntas, si logramos disminuir estas brechas, avanzamos un poco más, no podemos solucionarlo completamente, la vida personal entendemos que no es parte completa de la vida laboral, pero se cruzan inevitablemente, y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de aportar de alguna forma. Claro, sin duda. Nos comentan acá algunos colegas que las pirámides poblacionales en nuestra región, a propósito de México, pero no es el caso aislado, se están invirtiendo y que la población va envejeciendo. Entonces, y también hay muchas personas que antes, no sé, antes las poblaciones tenían 4 hijos, hijas, ahora 1, 1, 0 perros. Entonces, las labores de cuidado se van transformando en cuidar a personas mayores, que es un gran desafío para la conciliación bueno, por varias razones. No sé si Cris o secretaria les Sí, gustaría comentar algo de esto. quería comentar algo pequeño, que por eso es importante, creo, conocer cómo están compuestas nuestras dotaciones, quiénes son nuestras personas funcionarias. Por ejemplo, en nuestro caso, nos dimos cuenta que las mujeres mayores, o sea, inicialmente las mujeres en edad más reproductiva tenían labores de cuidado, ¿cierto? Pero no obstante van ellas ascendiendo su rango etario, se van haciendo más mayores y ya tienen otras labores de cuidado que también son de otros, que son, por ejemplo, cuidado de sus padres, de familiares. Entonces, es algo que no termina, que hoy por hoy aún está radicado en el rol de la mujer. Es algo que aún no podemos como institución, no está dentro de nuestra competencia, de nuestro esfuerzo, digamos, poder cambiarlo de la noche a la mañana, porque es algo cultural, social, pero sí podemos concientizar. Y por ahí empezar como nuestro trabajo.
Y haciendo el link, que no quiero dejar de lado que las personas hablaron harto de que era importante o muy crítico reclutamiento y selección, también es importante considerar esto. Por ejemplo, para fijar las entrevistas de selección, por ejemplo, que no sean en un horario tan temprano donde sabemos que los niños van al colegio o fuera de la jornada, como fijarlos de esa manera. Tal vez utilizar lo que no ha dejado la pandemia de la masividad de herramientas telemáticas, utilizarlo también para realizar entrevistas, cuando hay gente que vive en lugares que son menos accesibles, o tienen como verse, o tienen alguna condición de discapacidad. Un ejemplo para reclutamiento y selección para poder tomar esa inquietud que tenían las personas en el primer momento. Gracias, Cris. Sí, secretaria. Sí, a ver, yo agregaría lo que está planteando Christopher, y tal vez lo englobaría lo que está diciendo Christopher, en que cada una de las etapas del ciclo del ciclo de vida laboral, en realidad lo que yo creo es que hay que mirar con un sentido muy realista. Muy aterrizado lo que realmente les ocurre a las mujeres en el hogar. Y yo creo que ese paso que da cada una de las instituciones es un paso también un poco doloroso, porque uno tiene que reconocer cuál es la verdadera situación en la que está una parte muy importante de los funcionarios y funcionarias de la institución. Ese paso es fundamental. Y lo segundo, mirar también con ese sentido de realidad la vida que tienen las mujeres, que probablemente, como dice Christopher, nosotros no la vamos a poder cambiar desde la institución. Lo que podemos tal vez hacer es adaptarnos en cuestiones que creemos que son de bajo costo, pero de alto impacto. Es decir, por ejemplo, como dice Christopher en las entrevistas, o por ejemplo, flexibilizar los horarios cuando estoy en un periodo muy complejo. Si yo flexibilizo los horarios en el entendido ya y operando sobre la base de que las mujeres tienen doble presencia. Esa es una realidad que ya está instalada. Bueno, si ya está instalada y no podemos luchar contra ella como institución, tal vez lo que podemos hacer es flexibilizar otras instancias laborales de manera tal de que ellas igualmente puedan tener participación y finalmente puedan ser productivas para la institución. Porque el gran problema que trae todo esto es la invisibilización de las mujeres. Cuando una mujer no está presente, es menos vista por la jefatura, es menos candidateable para distintas cosas. Y eso es un hecho. Ese es un hecho, eso es una realidad. Y frente a eso yo creo que las instituciones, las autoridades, los equipos, tienen que mirarlo con mucho sentido de realidad. Sí, sí, es verdad, gracias por eso. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos con esta encuesta y con este levantamiento de información, que ha sido muy rigurosamente, metodológicamente planteado por Gabriela, es poner a disposición de la OLACEFS un argumento o datos sólidos para que puedan tomarlo y ver qué acciones se pueden generar al interior de sus propias FS para poder, si es que es posible, generar algún cambio o aplicar algunas de las recomendaciones de la política que van en el sentido de estos números. Y hay cosas, como decía Gabriela, que efectivamente cambiaron entre la primera versión de la encuesta y la segunda, pero hay cosas que se avanzaron o que a lo mejor las personas ahora se atrevieron a comentar más, como la situación de violencia, que realmente los números, más de 400 personas en violencia en el trabajo y más de 300 que han sido testigos de situaciones de violencia en el trabajo, es un número que no es menor. Bueno, contestaron 6.000 personas. Porcentualmente, como decía Gabriela, a lo mejor no es tan significativo. Yo no soy metodóloga, no, pero simplemente a mí más de 400 personas es un número que suena como wow. Ya estamos en la hora. Estaríamos conversando sobre estos temas, yo creo que mucho tiempo, pero queremos respetar como siempre su tiempo y el interés, y para que tampoco pierdan el enfoque y no nos pongan simplemente ahí como radio, y se sumen el próximo mes a la última de nuestras charlas mano a mano. Como ustedes saben, nos juntamos el primer miércoles de cada mes, y la próxima sesión es, a ver si comparto, es el miércoles 5 de octubre a las 11 de la mañana para poder analizar el eje de funciones de auditoría. Ustedes si habrán visto el documento, es el eje que tiene menos recomendaciones, pero que presenta bastantes desafíos para las FS.
porque tiene que ver precisamente con nuestro rol del control externo y cómo podemos transversalizar la perspectiva de género, inclusión y diversidad en las funciones de auditoría. Así es que les dejamos invitadas, invitados a que revisen en nuestro sitio web holasefs.com/gtg los resultados de la encuesta que Gabriela nos compartió, que revisen la política con estas 8 etapas y este ciclo de la vida laboral que Loreto y Christopher nos contaban, y que les comenten a sus colegas que cuando existe la voluntad, como nos ha presentado el secretario general, de poder hacer cambios, es posible. No duden también en contar con el apoyo del GTG y de la FS de Chile para poder compartir las experiencias, las cosas que han funcionado y las que no también, porque a veces también hay que contar esas cosas. Así es que ha sido un gusto volver a acompañarles. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros hoy en esta sesión y nos vemos en un mes más.